Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Enrique Serna, escritor y autor de El vendedor de silencio, su más reciente novela, que además es una gran investigación. Yo no sé si con qué ánimo te metiste a la vida de este hombre, sino con el ánimo del escritor, del historiador o del detective. Enrique Serna, gracias por estar con nosotros para traernos El vendedor de silencio, la vida de Carlos de Negri, de quien ese inmenso periodista que fue don Julio Scherer definió como el mejor y el más vil de los reporteros. ¿Con qué ánimo asumiste la tarea de cronicar, reseñar, novelar la vida de Negri? Pues con el ánimo de entender ese proceso de envilecimiento que llevó a este joven que era idealista cuando tenía 20 años, un poco por contagio de su padre, que era, digamos, del ala izquierda del gabinete de Obregón y de Portes Gil, uno de las personas que primero leyó El Capital de Marx en México. Fíjate nada más, nativo de Texcoco. Sí, y que por una serie de circunstancias y también de debilidades de carácter probablemente, una mezcla entre ambición y deseos de justicia social, va orientándose hacia un pragmatismo y hacia ver el periodismo como un negocio, ¿no? Fue el periodista más brillante, pero también el más mercenario de México, ¿no? ¿Es verdad aquella leyenda del Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, que cuando cayó la bomba atómica utilizó toda su columna porque quiero hablar primero del brillante, ¿no? Que tenía esas ideas fantásticas y poner simplemente cayó la bomba atómica, Padre nuestro que estás en los cielos, cosas de este tipo? ¿Era tan brillante de Negri? ¿Por qué era tan brillante considerado como periodista, como tal? Bueno, tuvo la ventaja de que como era hijastro de un diplomático, que estuvo de embajador en Bélgica, en Alemania y de cónsul en Nueva York, pues aprendió varias lenguas durante su infancia, algo que era bastante insólito para los periodistas de aquella época, ¿no? Entonces eso le permitió tener una gran red de contactos internacionales. Era el periodista que siempre entrevistaba a los jefes de Estado, ¿no? Porque además tenía a su servicio a todo el servicio exterior mexicano, que era el que le concertaba estas entrevistas, ¿no? Y cuando viajaba a algún país, lo recibía siempre el embajador y le daban un trato como al de un ministro. O sea, siempre fue un periodista de élite, aún con sus pares mexicanos, con sus colegas. Era aparte. Sí, de élite. Raza aparte. Y como era hijastro de un revolucionario, pues se integró de una manera muy natural a esa camada de cachorros de la revolución de la época de Miguel Alemán, ¿no? Que Miguel Alemán pues, también era hijo de un revolucionario, aunque sea un revolucionario que hayan matado en esa lucha de facciones, sí, ¿no? Y entonces, pues, sintió que había llegado su momento, ¿no? Y ese fue el momento de gloria de Negri, como parte de esta camada de juniors que regentearon la industrialización del país y se enriquecieron con una rapiña desaforada en esos años. ¿Qué es lo que lo envilece a De Negri? Le pusiste El vendedor de silencio. Era un hombre que cobraba cantidades estratosféricas por lo que decía, pero cobraba también por lo que no decía, a lo mejor hasta más. Por lo que se callaba. Por lo que se callaba, el silencio. Bueno, él tiene un debut espectacular con una serie de reportajes sobre la Segunda Guerra Mundial, porque fue el único periodista mexicano que viajó a Inglaterra durante los bombardeos de Londres, ¿no? Y entonces su travesía fue muy arriesgada, porque en ese tiempo los nazis torpedeaban a los barcos de los aliados que iban hacia Inglaterra. Y entonces esos reportajes fueron un exitazo, los publicaban a 5 columnas en la primera plana de Más escribía magistralmente. Era bueno, era un buen reportero, que era buen cronista, hacía amenas incluso los reportajes oficialistas, ¿no? Y por eso era tan apreciado. Y en estos reportajes él se pintó como una especie de James Bond, que se ligaba a la recepcionista del hotel, a una aristócrata inglesa, y tiene como una lista de 6 conquistas de mujeres, ¿no?
Y como en esa época era bastante galán, ¿no? Como se ve aquí en la foto de la portada, Sí, un tipo con una personalidad, eso hay que decirlo, ¿no? lograba que las Vestía mujeres, elegantísimamente, sí, era un dandy. lograba atraer al Dandy. público femenino para que leyera periódicos, ¿no? Y ese reportaje hizo que aumentaran los tirajes del Excelsior en aquella época. Pero entonces, después de alcanzar este estrellato, se vuelve una pieza muy codiciable para el sistema político mexicano, ¿no? Y entonces es donde empieza a hacer su famoso fichero político, que salía los domingos, que consistía en que el periódico, él le alquilaba la plana, pagaba 50,000 pesos, y luego revendía De aquellos. todas las menciones de la columna política y de la columna de sociales, que iban pegadas una con la otra, ¿no? Y entonces en ambas él ganaba fortunas, ¿no? Porque obtenía muchísimo más de los 50,000 que pagaba. Y entonces el gobierno lo utilizaba como para dar coscorrones, por ejemplo. Decía Monsiváis que un coscorrón le equivalía a no sé cuántos años de penurias, de infierno para el coscorronado. Sí, porque si había un aspirante a una gubernatura, por ejemplo, a quien no le había dado el visto bueno el presidente o el presidente del PRI, ¿no? Entonces, la manera de callarlo y de que se estuviera quieto era que De Negri le diera un palo en su columna. Entonces, por eso era tan temido y tan poderoso. Y yo creo que él ha de haber sentido que él gobernaba desde sus tribunas, ¿no? Ahora, en esta personalidad tan controvertida también está un aspecto fundamental que tú anticipas en tu libro, que era esta misoginia, este menosprecio terrible por las mujeres. Él protagoniza capítulos hasta feroces en contra de sus mujeres, ¿no? Él era muy terrible también en ese sentido. Sí, ¿no? yo investigué el origen de esa misoginia y creo que es muy claro que se trata de un trauma de la infancia, del cual no voy a mencionar para no echarle a perder la lectura a los lectores, pero creo que el machismo patológico de Negri corresponde mucho con el carácter autoritario del régimen al que sirvió. Claro. Porque había pilares de ese régimen que eran machos cortados con la misma tijera, por ejemplo, Maximino Ávila Camacho. Ándale. ¿no? O el Claro. magnate Jorge Pasquel, que era el rey del contrabando en tiempos de Miguel Alemán, ¿no? Y a los que les encantaban las estrellas de cine y toda esta Exacto, y que parte tenían- rutilante, ¿no? Tenían escoltas militares, ¿no? Y cuando una mujer se les resistía, pues la secuestraban, ¿no? El secuestro de esposas estaba al orden del día en esas épocas. Fíjate nada más. Sí. O sea, secuestro de esposas, De dijiste. esposas, o sea, Ya no digas hay una anécdota, por ejemplo, de... Entiendo que él persigue a una jovencita también, ¿no? Sí, a Regino Hernández Yergo, que era el director de la revista Impacto, ¿no? Una vez le dijo Pasquel, pues ya me gustó mucho tu esposa, así que cuídate. Y se tuvo que ir del país, se fue a vivir a Los Ángeles una larga temporada, porque sabía que era todopoderoso Pasquel en esa época. ¿no? Fíjate nada más. Y algo parecido ocurre con De Negri, creo que persigue a una muchacha hasta que la obliga a casarse con él, punto, ¿no? Sí, De Negri estaba cortado con la misma tijera, ¿no? Pero a diferencia de ellos que eran abstemios y que tenían un autocontrol férreo, ¿no? Maximino, Jorge Pasquel, deportistas, jinetes, etcétera. Él tenía una proclividad hasta la autodestrucción, ¿no? Que a la postre fue más fuerte que su ambición, ¿no? Esa debilidad de carácter fue la que El alcohol, drogas también. Yo sospecho que algo de drogas por la combinación entre la cocaína y el alcohol. Y el alcohol para estas jornadas épicas que decían que organizaba también de pronto fiestas o parrandas sin fin. En fin, un hombre en este sentido también muy controversial. ¿Qué esperas que encuentren tus lectores, tanto los que de alguna manera hemos oído hablar de este personaje, sobre todo los periodistas, porque es un personaje icónico, puede ser vilipendiado y puede ser admirado también, pero evidentemente es un personaje importante en la historia del periodismo en México, a pesar de los pesares? ¿Qué esperas que encontremos esos lectores? Y también quienes se interesen por este redescubrimiento de un México que en esa época pues estuvo marcado por personajes como De Negri. Pues yo quisiera compartir con los lectores mi perplejidad por el hecho de que un periodista tan descaradamente mercenario, ¿no? haya sido considerado en su tiempo una gran celebridad
al grado de que varias universidades de provincia le dieron doctorados honoris causa, fue condecorado por varios gobiernos extranjeros, ¿no? Entonces, yo creo que una sociedad que encumbra a este tipo de personajes debería hacer una revisión crítica de su pasado, ¿no? Porque yo creo que más que ridiculizar a De Negri, en mi novela ridiculiza a la élite política empresarial de ese tiempo. Claro. ¿no? Que fue la que lo convirtió, digamos, en su gran representante, ¿no? Y que cuando... Lo magnificó y lo glorificó casi, ¿no? Y cuando en un momento dado ya le resultó incómodo por todos los escándalos de su vida privada que él hacía públicos, porque eran en lugares públicos, por eso hay tantos testimonios de ellos, ¿no? En bares, en restaurantes, protagonizó escenas terribles, ¿no? Entonces lo desecharon, ¿no? Porque ya necesitaban voceros más decentes, ¿no? Y es ahí donde él viene ese desenlace trágico de su vida, ¿no? Empieza a quebrarse tanto en sus relaciones de pareja como a perder poder en el mundo del periodismo, ¿no? Una historia verdaderamente apasionante de Enrique Serna, el vendedor de silencio, además con la pluma no solamente certera, sino cautivante que tiene Enrique siempre en todas sus obras. Una pregunta no muy profunda, mi querido y admirado Enrique, ¿ya está a la venta? Sí, por supuesto. Sí, ya está en todas partes. Sí. El vendedor de silencio de Enrique Serna, la vida y la obra también, en cualquier sentido que se quiera ver, del periodista Carlos De Negri. Gracias de nuevo, maestro. Gracias a ti, por estar encantado de estar en con tu nosotros. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.